sobre todo en un ámbito que compete y que fue de mucho interés por algunas organizaciones civiles y por gran parte de la población, algo que se vivió al interior de esta legislatura y en lo cual tuvo que ver su dependencia y en la cual tendrá que seguir teniendo injerencia la Oficialía Mayor, que es esta reforma a la ley, bueno, esta reforma que se hizo a la ley de la Administración Pública del Estado y que tendrá que llevarse en consecuencia una serie de adecuaciones y modificaciones, no solo en el ámbito legal, sino en el ámbito administrativo y en el ámbito también incluso estructural y de algunas dependencias que estarán desapareciendo, algunas otras nuevas que se estarán creando. Creo que hoy, señor Oficial Mayor, es el momento propicio para que le explique de viva voz al pueblo de Zacatecas a través de sus representantes cuáles son los beneficios que se esperan que se tenga esta nueva estructura gubernamental. Me va a permitir leer un extracto de lo que usted y el coordinador jurídico establecieron en la exposición de motivos de esta ley que se presentó al Congreso y que fue aprobada por la mayoría de las diputadas y los diputados, que dice que la administración pública debe de ser acorde a las características de la problemática estatal, así como las aspiraciones y metas específicas contenidas en los planes y programas para abatir los rezagos que se ha diseñado el gobierno del Estado conjuntamente con la Federación, los municipios y los sectores privado y social en la entidad. Dice también que después de analizar y que se puso a prueba estructuras, reglamentos, programas, presupuestos y plantillas que conforman y regulan el funcionamiento de las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública de Zacatecas, se considera que la actual estructura orgánica, tanto del sector centralizado como del paraestatal, requieren una adecuación que permita convertirla en una instancia confiable a la altura de los retos, las aspiraciones y las demandas legítimas de una población afectada por la aridez de nuestro territorio, la dispersión, la pobreza y la marginación. Derivado de esto, sí creo que es buen momento para que en esta glosa de este segundo informe nos diga cuáles serán los beneficios que estoy seguro usted maneja con puntualidad y que el pueblo de Zacatecas conozca con tiempo antes de que se apliquen estas reformas administrativas y legales, los beneficios que a final de cuentas tendrán los ciudadanos y el pueblo de Zacatecas. Confío que, como se comentó en algún momento, esto no implique despido masivo de trabajadores, esto no implique el afectar a muchas familias que dependen económicamente de su trabajo dentro de las estructuras del gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado Gerardo. Tienen uso de la palabra ahora hasta por 3 minutos para formular sus preguntas. La ciudadana diputada Ana María Romo Fonseca. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Asamblea, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Leroy Barragán Ocampo, oficial mayor. Mis preguntas serán concretas, señor oficial. En cuanto a Dossier México Estatal, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia y financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, coméntenos, por favor, ¿cómo estamos en calidad de gobierno y en rendición de cuentas? Segunda pregunta, en relación al proceso de implementación del sistema de programación y gestión por metas y resultados, metas del SIGOP, descríbanos en forma breve las 12 metas que se plantearon y brevemente los intermedias de las 9 dependencias. Me gustaría conocer también, señor oficial mayor, cuál es el monto del gasto en combustible y nuestro parque vehicular que actualmente se tiene. Y por último, solo quiero exhortarlo a que siga impulsando en la parte de lo que es la parte tanto en la capacitación al personal del gobierno del Estado, sobre todo ahora que viene la nueva ley orgánica de la administración pública y se concentran muchas funciones y facultades para que de veras se haga una prestación de servicio como lo pide la ciudadanía, con contingencia, con prestación de servicio y con un perfil civil de carrera. No me resta más que felicitarlo por las certificaciones en ISO 9001,
8008 y sobre todo por ese gran lugar que parece tan fácil, cosa sencilla, el segundo lugar de la administración pública donde anteriormente éramos el 14º en transparencia. Lo felicito y gracias por sus puntuales respuestas. Gracias, diputada Ana María. Corresponde ahora el uso de la voz hasta por 3 minutos para formular sus preguntas al ciudadano diputado Jorge Álvarez. Gracias, presidente. Ahora resulta que nos fijamos en los centavos y se nos olvidaron los pesos. En el escándalo Ciudad Gobierno, ahora es el de las rentas, ahora no es el megafraude de cientos de millones de pesos que hicieron a quienes acudieron a apoyar actos de campaña apenas este año. Señor oficial mayor, yo tengo una pregunta que tiene que ver, ya se la había hecho la vez pasada, quiero reiterar el tema. Cuando se presentó la evaluación de México estatal a los últimos años de gobierno de Zacatecas, se encontró un gran tema de inequidad de género, que es un tema que lastima mucho. En los puestos de confianza del gobierno del Estado había una proporción, o se registró en el México estatal una proporción 80-20, es decir, 80% de los puestos de confianza están asignados a hombres y solamente 20%, menos del 20% a mujeres. Eso a todas luces contradice los acuerdos que hemos firmado con instituciones internacionales, nacionales, en materia de equidad. ¿Qué esfuerzos se han hecho para implementar un tema de equidad de género que no se quede en palabrería, como en administraciones anteriores, sino que impacte verdaderamente en el empoderamiento laboral de las mujeres desde el gobierno del Estado? ¿Ha terminado, diputado? Gracias. Corresponde ahora, hasta por 3 minutos, el uso de la voz a la diputada Noemí Berenice Ayala. Gracias, diputado presidente. Yo retomo 2 cuestionamientos que fijé en la postura de mi grupo parlamentario, y uno sería en el sentido de que nos haga el favor de informarnos claramente cuáles son las cantidades que se gastaron en el mobiliario para equipar Ciudad Administrativa y con qué empresa o a quién se le compró dicho mobiliario. Por otro lado, aunque ya nos comentó cuánto fue lo ejercido en el programa de retiro voluntario, me gustaría saber los criterios que se tomó para la elegibilidad de los candidatos de dicho programa. Y en otro sentido, aunque yo estoy de acuerdo que el Congreso Charro es parte de la cultura y traerá repercusiones benéficas para Zacatecas, pues me gustaría saber de dónde se costeará dicho Congreso, porque hasta donde recordamos no venía incluido en el programa de presupuesto de egresos de este año. Es cuento. Gracias, diputada. Corresponde ahora el uso de la voz al diputado José Rodríguez, hasta por 3 minutos, para hacer sus preguntas puntuales. Gracias, diputado presidente. Roy, buenas tardes, bienvenido a la legislatura. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál es el monto adjudicado a los prestadores de servicios foráneos? Porque pues todo el mundo quisiéramos que el dinero, presupuesto, se quedara en lo más posible en el Estado. Otra pregunta sería, ¿a cuánto ascendió también la maquila de uniformes escolares? Y de igual manera, ¿cuánto se gasta en la telefonía celular? Y me surge una cuarta pregunta. ¿Cuánto le mandaste ofrecer a la diputada Giovanna Bañuelos? Nomás para saber. ¿Es cuánto, diputado? Perdón, ¿es cuánto, diputado presidente? Agradezco su participación. Muchas gracias. Corresponde ahora dar respuesta hasta por 10 minutos al señor oficial mayor respecto a los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este segundo bloque. Adelante, licenciado oficial mayor. Sí, muchas gracias, señor presidente. El gasto en combustible
son 67 millones de pesos anuales de todo el parque vehicular del gobierno del Estado. Diputada. Los beneficios de la nueva ley orgánica de la administración pública, bueno, pues ya se ha comentado muchísimo desde la exposición de motivos, desde cuando se aprobó la ley aquí en este poder, y bueno, principalmente entre los que destacan y principalmente orientados a los trabajadores, pues es la capacitación, la profesionalización de los trabajadores encaminada a una eficiencia de orden de competitividad mundial. Ya lo habíamos mencionado desde el origen de este gobierno del licenciado Miguel Alonso, y va enfocada a eso, a eficientar y desde luego mantener en lo posible la nómina tal cual está. Esto permitirá desde luego cerrar la puerta a una nómina más obesa que con todas las dependencias centralizadas que cada día crecían más y más y más, y se iba creciendo la burocracia de una forma desproporcionada. Es el caso de la ciudad administrativa. Cuando se proyecta este complejo, fue 2 años antes de que concluyera el anterior gobierno, y tenemos que al final del periodo ya tenía un 20% más en la nómina, tal suerte que pues los edificios ya quedaron insuficientes para albergar a todos estos trabajadores y tuvimos que hacer algunas adecuaciones, y ahora pues nos estamos preparando para la nueva reestructuración que vaya acorde con la nueva ley y que esté todas estas dependencias en un mismo sitio para que los usuarios puedan encontrarla con facilidad, pero todo va enfocado a la competitividad, que tengamos un gobierno de alta eficiencia. Por eso es que al anunciar tanto curso de capacitación y bueno, también reconocer la voluntad de los trabajadores, que la demanda que tenemos de capacitación y de superación es enorme. Nos faltarían recursos para completar este año y el que sigue de la demanda que tenemos. En lo que se refiere a la equidad de género, efectivamente, con beneplácito, señor diputado, le comento que Zacatecas prácticamente tiene un 50 y 50, a diferencia de otras entidades federativas. En algunos de los mandos sí nos falta todavía dar ese paso de equidad que usted me comentaba. En lo que se refiere al mobiliario de Ciudad Administrativa, recordarles que eso se adquirió en la liquidación del finiquito, también iba el mobiliario, y era un proyecto que estaba del sexenio anterior, ya estaba prácticamente así etiquetado. Entonces nosotros solo hicimos las adecuaciones que fueron necesarias para albergar el otro 20% más de la nómina que se aumentó en los 2 últimos años de cuando se proyectaron los edificios. Y los criterios para el retiro voluntario fueron exclusivamente esos, que hubieran cumplido las semanas cotizadas y ya estuvieran en la edad del retiro. Hicimos una evaluación de cuántos trabajadores pudieran ser y alcanzaban cerca de 500. Hicieron uso de ellos 210. El Congreso Charro, cuando se obtiene la sede, ya fue en el Congreso de Puebla y ya fue cuando el presupuesto ya estaba presentado a la legislatura. Entonces lo que se hizo fue recaudar de las demás dependencias como turismo y algunas otras, una bolsa de recursos para poder afrontar el cuadernillo que se firmó con la Federación de Charrería.
La maquila de los uniformes fueron lo que se le pagó a los pequeños talleres, fueron 10 millones de pesos, 10 y algo, 10,300, algo así fue lo que se pagó este año. ¿Qué otra? Y fueron allí 133 talleres los que fueron beneficiados con un total de 593,000 prendas. El parque vehicular, tenemos un parque vehicular más arriba de 2,500 vehículos, de los cuales prácticamente la mitad ya se encuentran en condiciones muy malas, ya pensamos en dar bajas muy pronto de un 20% de ese parque que está resultando ya obsoleto y de muchísimo gasto para el gobierno, y adquirir en la medida que eso pueda las nuevas unidades. Pues creo que es todo, ¿no? No sé si me quede algo. En lo que se refiere a la rendición de cuentas y la transparencia en lo que corresponde a oficial mayor, ahí está el portal, la autoridad que califica la condición de cada una de las dependencias, incluyendo a los poderes. Bueno, pues es un órgano autónomo y ellos califican las páginas, el número de preguntas que se reciben y desde luego la calidad de las respuestas. En ese sentido, pues nos encontramos en el segundo lugar. Yo creo que la mayoría de las preguntas van enfocadas a las adquisiciones, y en lo que se refiere a la página de Compranet, se llama Adquisinet, la del Estado de Zacatecas, y es adquisinetzacatecas.gov.mx, y ahí podrá verificar que no son 19 las compras que se han hecho. Y en lo que se refiere a la compra de puestos, pues no sé si usted lo habrá comprado, porque parece que sí, ¿verdad? Su calidad deja mucho que desear. Yo creo que es todo. Gracias, señor oficial mayor. Para uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Gerardo Ramírez. Simplemente agradecer la respuesta que da el oficial mayor y simplemente culminarlo a que este esfuerzo, esta reestructura administrativa traiga consigo precisamente lo que comentaba en el posicionamiento que hice al inicio, que traiga mayor eficacia, mayor eficiencia y sobre todo que la ciudadanía sienta que este cambio es en beneficio de ellos, que realmente esta reestructuración que se va a hacer a partir del 1 de enero del año 2013 traiga consigo que la ciudadanía realmente pueda ver un claro avance en la atención y que sobre todo en áreas muy específicas, que es las que generaron mayor controversia al modificar esta ley, que es la creación de una nueva Secretaría de Desarrollo Social que estará velando para abatir la pobreza en nuestro estado, realmente cumpla con esa función. Sé que no es parte de la encomienda, pero sí en el afán de poder quedar establecida esa situación, que es algo que preocupa a muchos sectores de la sociedad y que nosotros dimos el aval para que saliera adelante. Confío que la reestructura administrativa y lo que tenga que ver la oficialía mayor se cubrirá con las expectativas y se estará informando el año que entra respecto a la nueva estructura gubernamental que a partir del próximo año entrará en vigor. Es cuanto. Gracias.
Señor diputado, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, en los mismos términos, se le concede la voz a la diputada Ana María Romo. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, nada más pedirle por ahí lo del PNUD, que queda pendiente, no me lo contestó, y también lo de las metas que le pedí, que muy brevemente, sobre todo por la importancia de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y del actuar del servicio público de los funcionarios y de todos los trabajadores, sobre todo en la parte de la transparencia y el servicio a la sociedad que da el gobierno. Y realmente yo lo que quería con esta situación es que se dé a conocer la importancia de dar a la ciudadanía el mejor rostro en el servicio, en la prestación y sobre todo en transparentar el trabajo que se hace día con día en sus adquisiciones, en el trato, en el servicio y todo lo que concierne bajo licitación, adquisición, adjudicación directa, que precisamente es la calificación que revisó el PNUD. Eso es cuanto, yo espero que usted me lo haga llegar. Muchas gracias y lo felicito de nueva cuenta. Gracias, diputada Ana María. Le corresponde ahora hacer uso de su derecho de réplica al diputado Jorge Álvarez Maínez. Sí, 3 minutos. agradecerle la respuesta, ojalá que así sea, que cada vez haya más equidad de género en la contratación y decirle que no se desgasten en este tipo de señalamientos infundados que hoy se hacen. Miren, no hay congruencia, acoso laboral, cuando tenemos el ejemplo de Fresnillo, derechos de los trabajadores cuando en Guadalupe le pagan a decenas, más de un centenar de trabajadores por lista de raya, sin darles ni siquiera contratos temporales. Capítulo 1000, cuando tienen a los municipios que gobiernan quebrados, realmente no hay autoridad moral para hacer los señalamientos que hoy hacen y que varios de los temas que hoy se han tocado tienen que ver con ese tipo de herencias. Es cuanto. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, le corresponde ahora el uso de la voz a la diputada Noemí Berenice Luna. Bueno, nada más pedirle respetuosamente nos haga llegar a esta legislatura las cantidades exactas, independientemente de si haya sido un 20% el ajuste que se debió hacer para el mobiliario de Ciudad Administrativa. Creo que es un tema que es información pública y que nos compete conocer. Igual lo que se trasladó de cada secretaría como turismo para el Congreso Charro, que en ese tema sí felicitarlos por obtener la sede para este estado. Sin embargo, es su deber y nuestro deber conocer las cuentas exactas, porque con todo respeto me sigo quedando con las mismas interrogantes. Gracias, diputada Noemí. En los mismos términos, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, diputado José Rodríguez Elías. Gracias, diputado presidente. Roy, puesto requiere de una transparencia pulcra. Acordémonos de la situación que está viviendo aún el anterior oficial mayor. En un estado, en la situación en la que se encuentra el nuestro, se requiere que los recursos se manejen con austeridad y que el gasto se dirija a las prioridades reales del gobierno para la operatividad eficaz que amerita la ciudadanía. Yo felicito la administración que has hecho y creo yo que próximamente tu posición tendrá lugar para nuevas oportunidades. Saludo. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, diputado. En los mismos términos que le manejé hace un momento al ciudadano oficial mayor, solicitaría también de manera respetuosa, si los diputados no quedaron satisfechos con sus respuestas en términos de dudas, lo haga llegar por escrito. Es tan amable. Continuando ahora con el tercer bloque de diputados, se le concede el uso de la voz a la diputada Georgina Ramírez. Gracias, diputado presidente. Zacatecas definitivamente es un estado que tiene muchas necesidades. Aquí se ha planteado que a pesar de los 25,000 millones de pesos que recibe la Federación, no le es suficiente. Tal es así que tuvimos que aprobar un empréstito por casi 5,000 millones. A mí me gustaría saber, señor,
¿cómo calificaría usted la administración en el tema de la austeridad y por qué? ¿Cuánto, diputado? Gracias, diputada. Le corresponde ahora el uso de la voz al diputado Barajas Romo para hacer sus preguntas respectivas. Desisto. Gracias, diputado. ¿Perdón? Se le concede el uso de la voz a la diputada Giovanna Bañuelos. Gracias, presidente. Con su permiso, oficial mayor, a mí me quedan dudas en cuanto a los montos y la forma en la que se adjudicó o se licitó para amueblar y sonorizar todos los edificios de Ciudad Gobierno. Usted hablaba de que en el convenio de finiquito de los PPS venía contenido ya lo de los muebles. Nos da incluso una información que es preocupante, que hubo un 20% de aumento en la nómina en los últimos 2 años, cuando se habían comprometido a reducir la nómina. Sin embargo, yo lo que digo es, si nos estuvieron planteando aquí cuando se hizo la solicitud del empréstito, que era una reestructuración, ¿no pudieron ustedes intervenir en las tasas de interés, en el que se pudiera transparentar, en el que se licitara, en el que no fuera un tema simplemente de hacer una bolsa económica y pagar? Me gustaría que me contestara eso. Y también de la Bolsa General de Adquisiciones, ¿qué montos han sido asignados por adjudicación directa? ¿Qué montos por la vía de licitación y qué montos también por la vía de invitación restringida? Ambas las 3 modalidades que la ley los permite. Decirle también que fueron las metas que se plantearon ustedes, optimizar la administración de los recursos materiales y humanos en sí, porque hay confusión de si se incrementó la nómina o no, cuáles son los resultados de esta planeación. Es cuanto. Gracias, diputada Giovanna. Corresponde ahora dar respuesta hasta por 10 minutos al señor oficial mayor respecto de los planteamientos formulados por las diputadas, los diputados en este tercer bloque. Sí. Bueno, el tema de austeridad es un tema complejo, es un tema nacional, pero principalmente a la región de Zacatecas, del norte del país, le tocó vivir 2 años de intensa sequía, donde pues lamentablemente muchísimos agricultores y ganaderos tuvieron de veras verdaderos desastres, muchos de ellos pues vendiendo sus hatos ganaderos y muchos emigrando, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues el gobierno del estado tuvo que hacer grandes esfuerzos para lograr amortiguar esta severa crisis que aún estamos viviendo, aunque el año ha sido un poco mejor que el pasado, y en ese sentido varios de los programas se tuvieron que enfocar hacia los programas agropecuarios. En lo que se refiere a lo que yo administro, que es prácticamente el personal que labora en el gobierno del estado, nosotros tratamos de no incrementar en absoluto una sola persona más en la nómina, exclusivamente los de seguridad, y se reflejó también en el salario de los trabajadores de confianza, que tampoco tuvieron aumento porque la situación era demasiado crítica. Exclusivamente a los trabajadores sindicalizados y de base fue donde se otorgó el 5 y algo de incremento al salario, incluyendo todas las prestaciones. Entonces, pues nosotros calificamos de bueno el tema de austeridad, por las razones que le comento. El monto de las licitaciones y adquisiciones directas son de
La directa es de 24.607.000 pesos. La de los foráneos se llevaron un monto de 143.162.000 pesos. Los locales 395.956 pesos. ¿Cuál era la otra pregunta? A la nómina. En la nómina, cuando hablé del 20% de incremento, fue cuando se proyectaron los edificios de la ciudad administrativa, que fueron 2 años antes de que concluyera el anterior gobierno, y para hacer el proyecto se hizo un estudio por dependencia de cuántos eran los trabajadores en ese momento, y en base a ello se construyeron los edificios para albergar ese número de trabajadores. Pero finalmente, una vez concluidos los edificios y concluido el gobierno anterior, la nómina ya tenía un 20% más. Entonces, al momento de querer hacer el traslado a la ciudad administrativa, pues ya no cabían, ¿verdad? Porque fue verdaderamente complejo. De hecho, uno de los edificios, que era el del DIF, está ocupado por algunas de las dependencias para poder completar el cupo que ahora tiene el gobierno estatal. Creo que es todo. Es todo. Bien, muchas gracias, licenciado oficial mayor. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene uso de la palabra hasta por 3 minutos. La diputada Georgina Ramírez. Gracias, diputado presidente. Señalar que el tema de la austeridad me parece que no lo podemos concretar al pago de los sueldos austeros al personal. Me parece que esto va más allá. Desde luego que requerimos del buen manejo en esa materia, sobre todo del pago de sueldos y salarios justos, que no haya una brecha tan grande entre los trabajadores y los directivos. Sin embargo, también a cargo de la oficialía, pues está la realización y contratación de eventos, de compras y de un múltiple serie de actividades en las que los zacatecanos requieren esta austeridad. Entonces, yo quisiera comentarle, hacerle llegar el interés que como legisladores tenemos de solicitar al gobierno del Estado que todas sus compras y el ejercicio presupuestal que haga se realice conforme a las necesidades y prioridades que el Estado tiene. Existen rubros de interés, de suma sensibilidad que deben ser atendidos antes que otra cuestión superflua. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, hasta por 3 minutos, tiene la palabra la diputada Giovanna Bañuelos. Gracias, decir que me quedo con muchas dudas, espero que igual que a mis compañeros se me haga llegar por escrito la respuesta. Entiendo que entonces el incremento del 20% del personal fue de la administración anterior, pero que si se tuvo que adquirir mobiliario para este 20%, ustedes naturalmente están en condiciones de licitarlo, entonces quisiera conocer quién ganó esta licitación, por qué monto fue y quiénes más participaron. Vuelvo a la pregunta. Al replantear la deuda, al replantear el convenio de los PPS, ¿no estaban ustedes en condiciones de replantear que en vez de que fuera adjudicación directa, los 200 millones de pesos para mobiliario se licitara? Y nuevamente decir, en sí la intención de preguntar de la Bolsa General de Adquisiciones era conocer los montos más que los foráneos y locales de las 3 modalidades que la ley no lo permite, por invitación restringida, por licitación o por adjudicación directa de todo el recurso que ha manejado la oficialía. Gracias, es cuanto. Gracias, diputada Giovanna. En los mismos términos que comenté en los bloques anteriores, licenciado Leroy, y como lo acuerda la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito que haga llegar las respuestas por escrito a los ciudadanos. Muy bien, presidente. El entendido de que hay muchas dudas y que se ve
que no viene usted preparado para contestar las preguntas o en su defecto no hay disponibilidad para hacerlo, le solicito… Presidente, le solicito- apéguese a sus funciones. Esos son Lo juicios estoy de valor. haciendo. Esos son juicios de valor. Es la responsabilidad de la presidencia, diputado. Esos son juicios de valor. Por favor, Contestó. le pido- Contestó. Le pido, Contestó. No le corresponde a usted decir si viene o no preparado. Le pido, Son por juicios favor. de valor. Nos representa a todos Le en pido, este momento. diputado, le no, pido que me deje continuar. Nos está representando a todos en este momento. solicito entonces, señor oficial mayor, nos haga llegar las respuestas a los diputados y diputadas que le solicitan la información. De igual manera, quiero comentarles a todas las diputadas y diputados que deseen información adicional de alguno de los ramos de la administración pública no considerados el día de hoy o insuficientemente abordado, soliciten la comparecencia del servidor público en sesión para poder comparecer ante las comisiones en lo particular. Con lo anterior, damos por concluida las intervenciones del señor oficial mayor y de las y los ciudadanos diputados. Señor ciudadano licenciado Leroy Barragán Ocampo, oficial mayor de gobierno, la honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado su comparecencia, la cual se origina con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Le solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar a su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día martes 16 del mes y año en curso a las 9:30 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.